Buenas alumnos, nos volvemos a encontrar para comenzar el estudio de la irrigación cerebral, tanto el sistema arterial como el sistema venoso. Empezaremos con el sistema arterial del encéfalo y toda la vascularización encefálica va a estar dada a cada lado por dos arterias, las carótidas internas y las arterias vertebrales. La carótida interna ingresa en el cráneo por el conducto carotidio, las vertebrales lo hacen por el foramen magno y una vez que ingresan entre el puente y la protuberancia se unen entre las dos y forman la arteria basilar, por eso muchas veces se suele denominar el sistema vértebro-basilar. Empecemos con la carótida interna, la cual una vez que ingresa al cráneo se dirige levemente hacia adelante, da una pequeña arterita que es la arteria oftálmica, quien forma parte de la irrigación de la órbita, las estructuras que están ahí, ¿sí? Pero no de la vascularización encefálica propiamente dicha. Y la carótida va a tener tres ramas principales. La cerebral media, la cual se dirige primero horizontalmente hacia adelante y hacia afuera y luego asciende, es decir, está siguiendo el surco lateral, el surco de Silvio, y va a ir a la superficie cerebral. También da la arteria comunicante posterior, que se va a unir con la bifurcación de la arteria basilar, y otra hacia adelante, que es la cerebral anterior. Es decir, que en la vascularización encefálica va a dar, recordemos, la cerebral media, que no forma parte del círculo arterial, la cerebral anterior, que sí forma parte de la misma, y la comunicante posterior. Las arterias vertebrales, habíamos dicho que ambas, una vez que ingresan por el foramen magno, entre el bulbo y la protuberancia, se unen y forman la arteria basilar. Esa arteria basilar, acá está simplificada, es más compleja y va a presentar muchos vasos. Es decir, tenemos unos ramitos cortos horizontales, vamos a marcarlos acá, los cuales de acuerdo a la altura van a ser pontinos o vulvares o mesencefálicos, ¿sí? Es decir, para todo el tronco encefálico, y tiene tres ramas largas. Esas ramas largas son la arteria cerebelosa anteroinferior, la cerebelosa posterior y más antes de su bifurcación, la arteria cerebelosa superior. Vamos a simplificar el dibujo. Y ya hemos dicho que la arteria basilar se va a bifurcar en ambas cerebrales posteriores, que forman parte del círculo arterial. ¿Y qué es el círculo arterial? Es esta estructura que vemos acá, anteriormente denominada polígono de Willis. Está formada hacia atrás, ese círculo arterial, por la bifurcación de la basilar, es decir, las cerebrales posteriores. Después la comunicante posterior de la carótida interna, adelante por la cerebral anterior y por
por un pequeño ramo que une a ellas, que es la arteria comunicante anterior. Esto es el famoso polígono de Willis. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que nosotros teníamos como esas redes periarticulares en el codo o en la rodilla, o las anastomosis intercoronarias. Este es un sistema de un círculo con múltiples anastomosis entre las 4 arterias que ingresan al vascularizar el cerebro, en los cuales si alguna de ellas funcionara mal, sería suplida por la irrigación de las siguientes. Es decir, es un sistema de salvaguarda como tenemos otros en la anatomía. A su vez eso va a dar una distinta, esas arterias cerebrales son más complejas y se van a distribuir a nivel encefálico. Por ejemplo, en el cerebro están muy bien aclarados cuáles son los territorios de la arteria cerebral media, ¿sí? De la arteria cerebral posterior. Estamos viendo todo en un corte vértico frontal, en la cara inferior, en la cara sagital y en la cara externa, ¿sí? La cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Cada una de ellas tiene su territorio. Es un lindo ejercicio el revisar qué pasaría si tuviéramos una oclusión, por ejemplo, de la cerebral posterior, comparándola con el mapa de Brodmann para ver qué alteraciones presentaría la persona. Para eso existe el estudio de las arterias. Y ahora veamos cómo son los senos venosos del cráneo, ya que hemos visto la irrigación arterial. Los senos venosos son una estructura muy particular dentro de la vascularización encefálica. No son venas propiamente dichas, ya que estos son conductos venosos que están contenidos dentro de desdoblamientos de la dura madre. Recogen la sangre del encéfalo, de la órbita también, y todo esto va a drenar en las venas yugulares internas, en ambas. Recuerden que la vena yugular interna se origina por una dilatación ubicada dentro del foramen yugular. Y los senos venosos del cráneo pueden ser divididos en 3 grupos. Un grupo superoposterior, un grupo anteroinferior y un grupo lateral. Veremos a todos ellos detalladamente. El grupo superoposterior es el más importante, el que tiene mayor cantidad de estructuras y tiene el seno más grande. Y ese seno más grande es el seno sagital superior, que anteriormente se llamaba seno longitudinal superior, el cual va a nacer adelante desde el foramen ciego y ocupa todo el borde adherente óseo de la hoz del cerebro. En él recuerden que se encontraban las numerosas granulaciones aracnoideas que drenaban el líquido cefalorraquídeo. Y va a terminar hacia atrás en la confluencia venosa. Esa confluencia venosa antes se llamaba prensaderófilo. Aparte del seno sagital superior, tenemos el seno sagital inferior, el cual está ubicado por arriba del cuerpo calloso, en los 2/3 posteriores del borde libre de la hoz del cerebro. Se dirige de adelante hacia atrás y contribuye a formar el seno recto una vez que se ha unido a la vena magna.
la vena magna o gran vena cerebral. Es decir, que tenemos el seno sagital inferior, cuando se une a la vena magna va a formar el seno recto. Ese seno recto está en la inserción de la base de la hoz del cerebro y en la tienda del cerebelo. La vena cerebral magna, como hemos dicho, es el límite y a su vez es el lugar de drenaje de las venas basales, la vena cerebral interna y las venas occipitales internas. El seno recto termina en la confluencia venosa. A su vez, hacia abajo tenemos uno o dos senos occipitales que son pequeñitos. Puede ser uno o puede ser dos, de pequeño calibre, que ocupan el fondo de la fosa occipital. Se originan del foramen magno, se dirigen hacia arriba y hacia atrás para desembocar en la confluencia de los senos. Esa confluencia de los senos, llamada anteriormente prensa de erófilo o troncular, es una encrucijada venosa que se encuentra delante de la protuberancia occipital interna en íntimo contacto con el hueso occipital, que ocupa la parte posterior de la base de la hoz del cerebro y del cerebelo. Recibe la circulación del seno sagital superior, del seno recto. Recordemos que este también recibía del seno sagital inferior, de los occipitales, y toda esa sangre va a ser drenada por los senos transversos. El seno transverso pertenece al grupo lateral, que es el último que vamos a ver, lo dejamos un momento, y después tenemos el grupo anteroinferior. El grupo anteroinferior está dado básicamente por esto, que es el seno cavernoso, el cual está situado a cada uno de los lados de la celda hipofisaria, del efenoide. Ese seno cavernoso representa la confluencia venosa de la base del cerebro. Así está drenando la vena superficial media, análoga de la cerebral media, la vena oftálmica, que viene de la cavidad orbitaria, los senos petrosos, acá está dibujado el superior, pero también el inferior. Y el seno cavernoso presenta varias características. Una de ellas es su estructura, que tiene unos múltiples tabiques fibrosos, finos e irregulares, por ello el nombre de seno cavernoso. En realidad el seno cavernoso se produce por un rico plexo venoso, embriológicamente ubicado ahí, y los restos de esas paredes son los que forman esos tabiques. Y a su vez, en su interior va a pasar, tiene contenido, que es algo propio de ella, que discurre en la carótida interna y algunos de los pares craneales, por su interior, como el abducen, o por su pared. Lo veremos cuando veamos pares craneales. Y esos senos cavernoso va a drenar, ¿sí?, en el seno transverso. Ese seno transverso que ya habíamos dicho que se originaba de la confluencia venosa occipital, que va por la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, llega un momento a la altura del peñasco en el cual se gira casi en ángulo recto, y ahí pasa a llamarse seno sigmoideo. Ingresa hace una curva doblemente cóncava buscando el foramen yugular, y a través de ello se dirige a la vena yugular interna.
Esperamos que con esta demostración 3D lo hayamos ubicado en el estudio de el sistema arterial y venoso del cráneo. Buenas tardes.